Estamos conversando con Ángela Rojas Meneses, quien es la coordinadora de la unidad de donación de órganos y tejidos del Hospital General de Medellín. Antes, otro pequeño detallito como de tipo de información para nosotros que lo sabemos. ¿Cuál es la diferencia entre órganos y tejidos, Ángela? El cuerpo está compuesto por componentes anatómicos. Dentro de esos componentes anatómicos están los órganos. Los órganos cumplen funciones vitales como son las que cumple el riñón, el hígado, el corazón, el páncreas, el intestino y los pulmones. Esos son los órganos que se pueden donar y que se utilizan para trasplantes en Colombia. Y los tejidos pues cumplen unas funciones, digamos, como la de la visión, entonces en este caso las córneas, los huesos, la piel y el tejido cardiovascular, que son los tejidos que hoy en Colombia se donan y que se utilizan con fines de trasplantes. Entonces, cuando una persona fallece, puede ser donante tanto de órganos como de tejidos. Con los órganos se garantiza que la persona que los va a recibir siga viviendo y con los tejidos se garantiza mejorar la calidad de vida de aquellas personas, por ejemplo, que han perdido su visión a causa de una enfermedad y requieren un trasplante, por ejemplo, de córnea. Qué maravilla. Y dijo usted ahorita al principio que hay una larga lista de personas esperando donantes. ¿Es así? ¿Y ustedes tienen la lista? Sí. Es una lista nacional, son alrededor de más o menos 3.200 personas las que hoy en Colombia están a la espera de un órgano o de un tejido. De esa lista de espera, más o menos el 90%, es decir, más o menos 2.700, 2.800 pacientes son pacientes renales que requieren un trasplante de riñón para seguir viviendo y dejar de estar, digamos, en una máquina de diálisis. Y es una lista que todos los días crece, más o menos el 10% de esas personas fallecen estando en esa lista esperando pues esa opción de trasplante. Y estamos hablando de que cada día en Colombia aumenta la enfermedad renal, entonces cada día son más los pacientes que se pueden beneficiar de un trasplante, que entrarían pues a ser parte pues de esta lista que es, digamos, grande para el número de donantes que tenemos. Entonces es más el número de demandantes que de oferentes o de donantes. Falta conciencia. ¿Cómo es el proceso para que la gente a partir de ahora que nos ven Sinergia Informativa y nos leen www.sinergiainformativa.com.co y en fin, en todos nuestros espacios, se concientice de que hay que llenar, permítame el comentario o la expresión, ese banco para que haya más oferta de órganos y tejidos que demandantes? Bueno, es correcto. Siempre va a haber un desbalance entre quienes esperan un órgano que se denominan receptores y entre las personas que fallecen y pueden ser donantes, porque siempre, pues obviamente va a ser más grande la lista de espera que posibles donantes. Entonces la invitación es a que las personas tomen la decisión de ser donantes. Cuando tomen esta decisión de ayudar a salvar vidas a través de la donación, registren esta decisión a través de la página del Instituto Nacional, que es www.ins.gov.co, y que una vez tomen esa decisión y la registren, hablen con sus familias, con sus seres queridos, con sus allegados o con su pareja y le informen que en vida han decidido que una vez fallezcan y sus órganos y tejidos estén en buenas condiciones, sean donados con fines de trasplantes. Esos son como los 3 pasos que uno debe hacer. El proceso de donación es un proceso muy complejo. La persona tiene que fallecer en un hospital de alta complejidad como lo es el Hospital General de Medellín, que cuenta con unidad de cuidados intensivos, un servicio de urgencias de alta complejidad, que dispone de quirófanos y de la especialidad de neurocirugía. Porque para ser donante de órganos, la persona debe morir en una unidad de cuidados intensivos bajo criterios de muerte encefálica. Entonces, por eso es tan difícil poder tener donantes de órganos. Y además se deben cumplir unas condiciones de compatibilidad con la lista de espera que hoy ocupa un gran número de pacientes en nuestro país. Entonces, el proceso de donación es complejo. No todos podemos ser donantes porque no todos cumplimos con unas condiciones clínicas aptas para donar nuestros órganos y tejidos, pero lo importante es que entre más personas tomen conciencia de la importancia de la donación, más probabilidades vamos a tener de que una persona cuando fallezca, sus seres queridos acepten la donación de esos órganos o tejidos. Entonces se necesita, Ángela, yo creo que más información, más difusión sobre la importancia de la donación de órganos, porque la gente no tiene muy claro eso.
Efectivamente, justo el mes de octubre se celebra el Día Mundial del Donante y Trasplante de Órganos y Tejidos, y la situación en Colombia es preocupante porque cada vez la lista crece más y cada vez las personas desean menos donar sus órganos o tejidos, y básicamente el factor que más influye es la desinformación. Lamentablemente la donación de órganos y tejidos es uno de los temas más mitificados que hay en el tema de salud, porque la gente cree mucho en leyendas, en mitos urbanos que se han convertido, digamos, en una de las barreras o de los factores negativos que influyen para que la gente no quiera donar. Leyendas urbanas como que los órganos se sacan en una bañera, como que a la gente la secuestran para robarle los órganos, como que si usted se registra como donante ya van a saber que usted es donante, entonces van a ir a buscarlo para robarle los órganos. Todo esto nos hace mucho daño, pero además series como las que hay en Netflix, documentales, por ejemplo, que salen de otros países donde la situación es totalmente diferente a la colombiana, han influido negativamente en que las personas, digamos, sientan temor frente a la donación. Es muy importante que la gente sepa que cuando uno puede donar sus órganos y tejidos es porque ya falleció, es decir, ya no existe la vida en ese cuerpo y lo único que queda en ese cuerpo son unos órganos y unos tejidos que pueden seguir dándole vida a otras personas que son las que están en una lista de espera. Usted mencionó ahorita muerte que encefálica, para ampliar eso que acaba de decir. ¿Cómo es que es? Explíquelo. Bueno, entonces uno puede ser donante en vida y después de que fallece. En vida podemos donar un órgano par, como es el riñón, como es los pulmones, o una parte del hígado o una parte del páncreas. ¿A quién le podemos donar en vida? A otro ser querido que sea familiar de nosotros, por consanguinidad o por afinidad, ¿cierto? Entonces en vida podemos ser donantes, pero podemos también ser donantes una vez fallezcamos. Pero para ser donante de órganos debemos fallecer bajo un criterio que se llama muerte encefálica, que son las personas que tienen un trauma o un daño o un deterioro neurológico que los lleva a esta condición, pero esta condición solo se da si la persona fallece conectada a un ventilador o a una máquina que les da pues como todas las funciones de respiración y mantiene oxigenada y enviándole sangre a esos órganos y tejidos. Y eso solo ocurre en hospitales de alta complejidad como lo es el Hospital General de Medellín, que dispone de unidad de cuidados intensivos. Esas son las personas que son aptas para donar los órganos. Y otra forma de fallecer, sí. No, perdón, aquí que me están aquí pidiendo que me quitaran volumen que están. Oiga, pero venga, o sea, una persona que que muere en un episodio violento como un accidente de tránsito o un homicidio, entonces esa persona no puede ser donante. Puede ser donante siempre y cuando esté ingresada en una unidad de cuidados intensivos, conectada a un ventilador y su cerebro cumple unas funciones, digamos, de cese irreversible de lo que hace el cerebro, y que esté conectado a un ventilador que es el que le sigue enviando sangre y oxígeno a esos órganos. Por eso, si murieron in situ, no, o sea, en la calle. Para órganos no, pero para tejidos sí. Porque entonces la otra forma que podemos ser donantes a través de la parada cardíaca, que es la parada del corazón, y en ese caso ya no puede ser donante de órganos, pero sí puede donar tejidos como las córneas, los huesos, la piel y tejido cardiovascular. Perfecto, aquí estamos conversando con Ángela Rojas Meneses, ella es la coordinadora de la unidad de donación de órganos y tejidos del Hospital General de Medellín. Debo acusar desconocimiento, no obstante ser un periodista tan experimentado, para no decir viejo, y haber hablado de este tema y oído hablar de este tema durante años de ejercicio, pero cada vez uno siente que tiene que hacerlo más consciente, como lo estoy haciendo yo aquí y a través mío con Ángela Rojas Meneses, ustedes inteligentes, interesantes y calificados televidentes e internautas. Vamos a hacer otro corte para mensajes y ojalá esto se convierta en el llamado de atención a que uno puede donar vida, así esté muerto. Uy, suena duro, pero es así. Un corte para mensajes, ya regresamos.
informativa. Hola, saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política, administrativa que es de interés general. Todo, yo insisto en ello. Y pongo el extremo de los ejemplos. Hasta el aire que respiramos tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. Y por ahí derecho, no solamente estoy hablando del medio ambiente relacionado con la vida. Ya lo he dicho varias veces que debería haber, como en el caso de la salud, una ley estatutaria que ponga el derecho a un medio ambiente sano al nivel de los derechos fundamentales constitucionales nuestros, o sea, esos que pueden tutelar directamente sin necesidad de recurrir a, permítanme la expresión para que lo entiendan, a un intermediario. Es que antes, por ejemplo, la salud no era un derecho fundamental autónomo. Por tanto, uno cuando iba a tutelar la atención en el servicio médico de cualquier clínica o hospital, tenía que tutelar el amparo al derecho fundamental a la vida, y entonces ahí se hacía la conexión con la salud. Pues no, vuelvo y digo, mediante una ley estatutaria se volvió la salud un derecho fundamental autónomo. Así es que tiene que ser con el medio ambiente. Pero bueno, estoy dando la vuelta. No les voy a hablar hoy del medio ambiente, les voy a hablar precisamente de la salud. Simplemente que quería decir que todo, absolutamente todo, tiene que ver con eso. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar sobre el Hospital General de Medellín, que es una entidad hospitalaria de carácter municipal. Y ustedes lo saben, como todo, cuando de política se trata, lo ponen como florerito de Llorente. Al Hospital General también lo han querido utilizar para aquello de las pugnas políticas. Sin embargo, vamos a trascender nosotros eso y vamos a hablar de lo que realmente significa en uno de sus servicios que pocos conocemos y que, por tanto, pocos de nosotros nos comprometemos con ello. Vamos a hablar de la unidad de donación de órganos y tejidos del Hospital General de Medellín, y para ello hemos invitado a Ángela Rojas Meneses, quien es la coordinadora. Ángela, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. Muchas gracias por la invitación. Importantísimo el espacio para contarles todo lo que el Hospital General de Medellín ha logrado avanzar en el tema de donación y trasplante de órganos y tejidos, un tema crucial, un tema de interés en salud pública, porque cada vez más personas hoy hacen parte de una lista de espera y cuya opción de vida es la donación de órganos y tejidos. Hay una norma, para que empecemos como por lo general y luego vamos en lo específico, pero hay una norma, hay una ley, algo que le dé un estatus desde el punto de vista del ordenamiento jurídico a la donación de órganos. Lo pregunto es para que la gente entienda que eso hace parte precisamente ya de una concepción constitucional y legal de nuestro país. Claro que sí. Bueno, entonces la donación de órganos y tejidos está conformada desde el año 2004 a través de la Red de Donación y Trasplantes. Nosotros funcionamos bajo las directrices del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud. Este decreto que se expidió en el año 2004 buscó crear la red de donación y trasplantes como esa estructura que le garantice el acceso de manera equitativa, solidaria y gratuita a todos los colombianos que requieran un órgano y un trasplante. A partir del año 2016, con la expedición de la ley 1805, se habla de presunción legal de donación, donde lo que esta norma pretende es que todas las personas tenemos un derecho a oponernos o a aceptar la donación, y que este derecho pues lo debemos expresar en vida. Se llama manifestación de la voluntad anticipada, donde las personas pues pueden decir si quieren o no quieren ser donantes. Quienes en vida manifiesten su deseo de ser donantes se deben registrar en el Registro Nacional de Donantes, y a partir de ese momento, digamos, hacen parte del listado de las personas que una vez fallezcan pueden donar sus órganos y tejidos. O sea, quienes no lo hagan, entonces serían los que se asume, que se presume legalmente que son donantes porque no manifestaron en vida esto. Entonces, la ley básicamente lo que nos dice es que todos somos donantes siempre y cuando en vida no hayamos hecho uso del derecho a oponernos de que después de que fallezcamos nuestros órganos sean donados.
Entonces déjeme hacer la precisión porque para allá iba mi pregunta. Es al revés. Es que estas cosas uno las ve como al revés y entonces a veces se confunda. A ver, no es que yo en vida tenga que decir expresamente yo quiero donar mis órganos. No. En vida lo que debo decir es yo no quiero donar mis órganos para que en caso tal no se utilicen mis órganos en un proceso de donación y de trasplante, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a aclarar dos cosas. Bueno, la ley pretendía o pretende eso, ¿cierto? Que todos los colombianos mayores de 18 años se presume que somos legalmente donantes y en vida no manifestamos lo contrario. Sin embargo, recordemos que es muy importante en este proceso de donación las familias. Cuando la norma trae incorporado este concepto de presunción legal de donación, también trae incorporado el concepto de manifestación de las voluntades anticipadas, que hoy está pues como muy de moda con el tema de la eutanasia, de la limitación del esfuerzo terapéutico. Al igual que en estos temas, yo en vida tengo el derecho, y la norma me lo da, de manifestar qué quiero que pase con mi cuerpo una vez fallezca. Entonces, sí es necesario que las personas que quieran ser donantes lo manifiesten por escrito en el Registro Nacional de Donantes, que es un registro que es en línea, que es a través de la página web del Instituto Nacional de Salud, y ahí queda consignada su voluntad en vida. Esto nos va a facilitar a nosotros como hospital, que si la persona fallece al momento de hablar con su familia y abordar el tema de la donación, pues esta familia va a tener más claro que su ser querido en vida estaba de acuerdo con la donación. Claro. Y obviamente, en el caso de que yo no quiera ser donante, con mayor razón, debo hacer uso de este derecho y manifestarlo, ¿cierto? Es importante que la gente sepa que en Colombia las familias siguen teniendo la última decisión, ¿cierto? Esto de pronto es un poco contradictorio porque la norma, digamos, nos ampara, pero nosotros no podemos vulnerar a una familia en situación de duelo y decirle que simplemente por ley su ser querido es donante. Entonces, claro. El que la gente lo manifieste en vida nos garantiza por lo menos saber que esa familia tenía claro qué quería su ser querido, qué quería, perdón, su ser querido en vida, y que se respete esa voluntad una vez la persona fallezca. Absolutamente claro, Ángela Rojas Meneses, quien es la coordinadora de la Unidad de Donación de Órganos y Tejidos del Hospital General de Medellín. Entonces, hecho ya este contexto legal, vamos a entrar, yo diría que a lo práctico, ya desde el punto de vista del conocimiento de qué es esa unidad de donación de órganos y tejidos del Hospital General de Medellín y cómo se procede y qué, porque ya estamos hablando, hasta aquí hemos hablado como del donante, qué posibilidades tienen las personas, los pacientes que necesitan órganos. Pero eso lo vamos a conversar enseguida con Ángela Rojas Meneses, enseguida, después de un corte para mensajes. Contraloría General de Medellín. Control fiscal moderno, técnico y oportuno. Ángela Rojas Meneses, ella es, vuelvo y digo, la coordinadora de la Unidad de Donación de Órganos y de Tejidos del Hospital General de Medellín. Antes de que le demos ya los tips más precisos a nuestros inteligentes, interesantes y calificados televidentes e internautas, Ángela, sáqueme otra dudita de tipo formal. ¿El Hospital General de Medellín es único, es uno de tantos, o cualquier hospital de este nivel, porque ya dijimos al principio que no cualquier hospital es experto, digámoslo así, en ese tema de donación de órganos y tejidos? Bueno, entonces el Hospital General de Medellín es una IPS generadora de potenciales donantes, lo es porque la norma nos obliga al ser un hospital de alta complejidad con servicio de urgencias de alta complejidad, neurocirugía y unidad de cuidados intensivos y por disponer quirófanos. Esto está reglamentado en el Sistema Único de Habilitación.
Este año ocupamos un lugar muy importante en la ciudad, convirtiéndonos en la segunda IPS que más donantes y más órganos ha puesto a la ciudad en beneficio pues de quienes requieren un trasplante. Venimos haciendo un trabajo muy importante en la procuración o generación de potenciales donantes, y esto pues es muy positivo porque le permitimos a la ciudad poder disponer de órganos con fines de trasplantes. En la ciudad hay muchas instituciones como nosotros que deben ser generadoras, pero pues digamos que no están trabajando pues como en la misma medida que nosotros lo estamos haciendo, que llegamos a este, digamos, importante segundo lugar en la ciudad. También es importante que la gente sepa que el Hospital General de Medellín hace trasplantes de tejido osteomuscular. El tejido osteomuscular pues le permite a muchas personas, por ejemplo, con patologías como ruptura del ligamento cruzado anterior o posterior, mejorar o recuperar su funcionalidad a través del trasplante de estos tejidos. Y próximamente, y estamos en ese proyecto, encaminados a hacer trasplante de órganos, comenzando por el trasplante renal con donante vivo y con donante cadavérico. Perfecto. Bueno, los tips para nuestros inteligentes, interesantes y calificados televidentes e internautas para que les quede claridad sobre este tema, Ángela. Bueno, lo primero es que cuando uno habla de temas de salud, la invitación más importante es a informarse a través de medios fiables y confiables, ¿cierto? No todo lo que circula en las redes sociales o nos llega por los grupos de WhatsApp es real. Entonces, lo primero es que son temas de salud y que solamente expertos son los que nos los pueden aclarar. Segundo, el hospital dispone pues de información permanente sobre el tema, entonces pueden consultar en nuestra página web toda la información relacionada con donación y trasplantes. Y por último, invitarlos a que sean donantes. Donar salva vidas. Cualquiera de nosotros hoy se puede convertir en donante porque por alguna razón o circunstancia de la vida podemos fallecer, pero también es importante que la gente entienda que también puede hacer parte de la lista de espera, es decir, en cualquier momento nos puede fallar uno en nuestro órgano y pasar a esa lista que, como su nombre lo indica, nos lleva a esperar a que otro fallezca y nos dé esa segunda oportunidad de vida. Es muy sencillo donar. La donación solamente nos lleva 3 pasos y es tomar la decisión en vida, registrarla en el Registro Nacional de Donantes que tiene dispuesto el Instituto Nacional a través de su página web que es www.ins.gov.co. Y por último, cuando yo tomo mi decisión y la registro, se la debo informar, comunicar o dejarla conversada con mis familiares y con mis seres queridos o mis allegados para que en caso tal de que yo fallezca, ellos respeten mi decisión. ¿Y me puedo arrepentir? Si sí, de pronto yo escribo www.ins.gov.co y hoy digo, yo quiero, porque vi el programa Sinergia Informativa y vi a Ángela Rojas y me convencí. Pero mañana con ese cuento de los mitos me veo una película de Netflix en la que me asusto porque mi corazón trasplantado se convierte en el corazón delator. Y en fin, esas historias que usted contó ahorita, medio míticas, yo me puedo tirar para atrás. Sí, claro. Claro, por eso se llama manifestación de las voluntades anticipadas. Se toman en vida cuando una persona está consciente con todas las facultades mentales y legales para decidir, ¿cierto? De hecho, no es una decisión que le debemos dejar a la familia, sino que es de nosotros. O sea, es mi cuerpo y yo decido qué hacer con él después de que fallezca. Y esa decisión es totalmente reversible, tanto para quienes inicialmente hayan dicho que sí y luego quieran decir que no, como para quienes en un momento dado de pronto hayan manifestado no querer ser donantes y después de este programa o de informarse mejor, pues quieran ya ser solidarios y altruistas y salvar vidas a través de la donación. Hay que ser solidarios y altruistas y también en términos, vamos a decir, me hago explicar, me hago entender, en términos también hay que ser egoístas, en el sentido de cómo el ser humano piensa a veces. Si yo no pienso en el otro, entonces estoy siendo egoísta, por supuesto. Pero es que a veces no me doy cuenta de lo que usted decía, es que un ser querido mío o yo mismo puedo necesitar algún día la donación. Entonces ahí vuelvo a decirlo entre comillas, me vuelvo egoísta por interesado. Es mejor ser interesado, porque puedo ser yo, puede ser un familiar. Eso hay que pensarlo. Sí, hay una campaña chilena que se basa en ese tema de
que puedo estar de un lado o del otro, y es, hoy puedo ser donante, pero también mañana puedo ser receptor. Entonces, posiblemente se dé más fácil la opción de que me enferme y que pierda mi función un riñón o el hígado o el corazón y termine siendo parte de la lista de espera, a que termine siendo donante y mis órganos sirvan. Entonces yo creo que es una mirada menos egoísta, pero más consciente de que puedo estar de cualquiera de los dos lados. Clarísimo. Ángela Rojas Meneses, coordinadora de la Unidad de Donación de Órganos y Tejidos del Hospital General de Medellín, gracias por estar con nosotros. Seguimos en contacto y ojalá crezca el número de donantes, Ángela. Gracias. Muchas gracias por la invitación. No, con todo gusto. Y pues hombre, no, simplemente decirlo así de una manera muy sencilla, pensemos en que podemos ser nosotros. Así de sencillo, nosotros o nuestros seres queridos. Y es tan sencillo, quitando los mitos de la cabeza, de cuando yo esté muerto, mis órganos ya no me sirven, pero les puede servir a otra gente, para darle vida y felicidad a otra gente. Muchas gracias. Chao.